Nuestra sesión en línea que tenemos para el día de hoy se llama Presentación sobre documentación de importación y exportación, que es un tema que nosotros también vamos a ver a lo largo de nuestro programa de formación, ¿cierto? Acá hay un programa de formación que se llama Negociación Internacional y Comercio Exterior, ¿no? Pero yo siempre he pensado que están muy ligados, esto de logística definitivamente está muy ligado a estos dos programas, ¿no? O sea, y a lo que son negociación internacional también y bueno, digamos que toda esta parte eh, del tránsito aduanero, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el contenido, un poco lo que les estaba diciendo, les estaba mencionando hace un momento, algunas consideraciones de la evidencia anterior que quisiera retomar, como de pronto en los trabajos que he podido lograr observar, pues porque ya, como lo estábamos hablando ahorita, la plataforma no ayuda mucho, Sayuna no ayuda mucho, entonces no he podido calificarlos casi todos, pero creo que ya en los tiempos que nosotros debemos calificar ya están calificados las evidencias que ustedes enviaron. Dentro de esas pocas evidencias que ustedes han enviado, eh, pues definitivamente hay algunas consideraciones, algunas observaciones, ¿cierto? Que quiero hacer acá y que de pronto pues yo estoy seguro que le van a servir de pronto a los que tienen alguna duda, de pronto no lo han hecho, para que las tengan en cuenta, ¿cierto? Esta evidencia que empieza eh, mañana, ¿cierto? Mañana empieza esta evidencia y va hasta el 19 del componente técnico. Bueno, acá permítame un segundito que se me está quedando un poquito aquí la... Recuerden que estamos en la fase de planeación, muchachos, y que estamos en la AP3, ¿vale? Bueno, vamos a hacer unas retroalimentaciones de lo que es la evidencia, ya que ustedes de pronto no las pueden ver, ¿cierto? Que ustedes me estaban diciendo que no las podemos ver. Nosotros los instructores de verdad que nos desgastamos eh, haciendo de pronto esas retroalimentaciones y de verdad que ustedes me están diciendo ahorita que no las pueden ver, entonces me da un poco como de preocupación porque se hace la retroalimentación, mirando el trabajo, desarrollándolo, ¿cierto? Eh, hay algo que alcancé a notar en algunos trabajos y es que nosotros colocábamos unas compras de activos grandes, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer acá una aclaración, eh, porque cuando nosotros estamos hablando de este proceso de compras de requerimientos y tal vez de pronto al decirles yo que íbamos a hacer cuenta, ¿cierto? Que empezábamos como de cero con la organización de la empresa, que era nuestro primer requerimiento de compras, tal vez de pronto ustedes me comprendieron un poco mal, ¿cierto? Bueno, no todos, porque hay algunos que de pronto acá fue donde tuvieron el error, y tal vez no es que sea un error muy grave, sino que sí es importante de alguna manera hacer como una diferenciación, ¿cierto? Una cosa, muchachos, eh, es las compras de activos grandes, hablando, digamos, de las empresas, eh, cuando se van hasta ahora a organizar, ¿cierto? Y otra cosa son esas compras que nosotros hacemos para el mantenimiento regular de la empresa, ¿cierto? Insumos, materia prima, papelería, todo lo que hemos visto, eh, y que se hace mes a mes, ¿cierto? ¿A qué voy? Esto lo vamos a ver después, muy seguramente, pero lo quiero hacer de una manera muy sencilla, muchachos. Esto puede ser una empresa le coloqué, de lo que nosotros nos imaginemos, ¿sí? Puede ser una empresa industrial, una empresa de servicios, una empresa de comercio, pero ¿cuál es la idea? Cuando nosotros vamos a iniciar el proyecto, cuando vamos a iniciar una empresa, cuando vamos a iniciar, y obviamente, pues, digamos que ustedes dirán, bueno, tal vez esto
no nos compete a nosotros porque ya vamos a llegar a las empresas hechas, pero es buena que nosotros diferenciemos, ¿cierto? Porque es que vi acá algunos errores de cómo funcionaría, digamos que en la parte inicial de una empresa. Entonces, digamos que nosotros tendríamos por lo menos, esto que les estoy mostrando acá es un balance general, es un estado financiero, ¿cierto? De cualquier empresa. Y casi siempre, la mayoría de las veces, cuando yo digo casi siempre es porque es siempre, ¿cierto? Siempre ese balance general va a estar conformado de 3 cajones que son activos, pasivos y patrimonio, ¿cierto? Contablemente. Entonces, cuando nosotros hablamos de activos, muchachos, cuando hablamos de activos, son esos activos grandes. Esto es muy sencillo, porque yo solo quiero notar como esa diferencia que tenemos y hacerles ver, caer en cuenta de pronto en lo que nos equivocamos. Entonces, por eso, esto está como con plastilina muy sencillito, porque eso después lo vamos a ver un poco más adelante con más estructura, ¿sí? Pero es necesario como hacer esa diferenciación. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a hacer, entonces una empresa, digamos que acá hay una nevera que vale 40 millones, imaginémonos que es, no sé, se me ocurre que una empresa que fabrica empanadas ya hechas, pero que pues empanadas y todo lo que tenga que ver con pasteles de pollo, todo esto, y que están empacadas al vacío y que de pronto ultraprocesados y que están listas ya para hornear, pero ustedes saben que se tienen que tener una nevera a unos grados centígrados bajo cero, ¿cierto? Para que no se dañen los productos. Entonces digamos que nosotros nos dedicamos a eso, que necesitamos una nevera industrial, ¿cierto? Entonces, esto digamos que en el ejercicio cuando se inicia de pronto entonces como esa empresa, entonces, bueno, los activos son esas propiedades que tiene o que adquiere la empresa para desarrollar su función, ¿cierto? Su misión, como nosotros ya sabemos, vender de pronto empanadas, pasteles de pollo y todo lo que ya estábamos mencionando antes, ¿cierto? Entonces, bueno, los activos es lo que yo necesito. Vamos a suponer que acá también la empresa necesita un centro de cómputo que vale como 10 millones. Ay, bueno, acá me equivoqué. Imaginémonos que son 10 millones de pesos y el otro son 40 millones, ¿cierto? Entonces, esto nos da un total de... Uy, esto está muy mal. Esto nos da un total de 50 millones, ¿cierto? 40 más 10 son 50 millones, ¿cierto? Espérenme un momentico porque es que no puedo ver ese error tan garrafal acá. ¿Sí están viendo la presentación o si están viendo los cambios que estoy haciendo? Sí, señor. Bueno, miremos acá porque es que de verdad me da pena. Bueno, lo voy a volver otra vez a presentar. ¿Ya? ¿Estamos viéndolo otra vez, la presentación? No. Ay, Dios mío. ¿Qué estamos viendo? ¿Nada? No, la pantalla de inicio que estamos todos conectados. Espérate a ver. Espérate a ver, lo volvemos a presentar porque es que sí. Listo. Creo que ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Entonces, 40 millones más 20 millones, casi siempre, ¿cuánto da? ¿Cuánto, muchachos? 60 millones. 60 millones. 60, ¿sí o no? 60, bueno, listo. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es que esto que nosotros hablamos aquí, el balance general, ¿cierto? Que es un estado financiero donde anotamos esos activos al iniciar, ¿cierto? Una empresa, un proyecto o lo que nosotros vayamos a necesitar para desarrollar esa misión que nosotros hacemos, ¿cierto? Resulta que acá, de pronto, Liliana, ¿cierto? Y Mónica, digamos que son las dos socias de esta empresa, ¿sí o no? Entonces, ellos tienen en el patrimonio 30 millones, que es un capital social, es decir, que Liliana pone 15 millones para que tengan, digamos que las mismas obligaciones y que Mónica también pone otros 15 millones. Entonces, entre las dos tienen 60 millones. La pregunta es, ¿en cuánto se tendrá que endeudar la empresa o ellas dos para conseguir el total que le hace falta a los 60 millones? ¿Cuánto sería más o menos?
30 millones. 30, ¿sí o no? 30 millones. Si mis Sí. activos valen 60 y yo tengo 30, pues me tendré que endeudar con el banco, su amigo, en 30 millones. Entonces, digamos que de esto se trata un poco lo que es balance general. Recordemos que son los activos, ¿cierto? Grandes. Al final, digamos que después les voy a explicar más exactamente lo que es el balance general, pero digamos que a grandes rasgos es esto. Esto quiere decir que acá en activos yo tengo 60 millones, que es igual, ¿cierto?, a la ecuación fundamental de la contabilidad, que el pasivo más el patrimonio, que el activo es igual al pasivo más patrimonio, ¿cierto? O sea, que el activo que yo tengo de 60 millones es igual al pasivo de 30 más el patrimonio, que son otros 30, o sea que son sumas iguales. O sea, sumas iguales acá, 60 millones, y por este lado 60 millones, o sea que quiere decir que, pues, estoy balanceado, y por eso se llama balance general, ¿cierto? O sea que mi empresa está balanceada, que no tengo ninguna fuga y que todo está muy bien. Entonces, ¿por qué explicamos esto, muchachos? Porque es que se supone que nosotros iniciábamos el proyecto no desde tampoco tan menos cero, ¿cierto? Porque se supone que ya, o sea, como nosotros ya estamos en una empresa, se supone que esa empresa pues ya se formó, ¿cierto? Ya se formó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que de pronto yo alcancé a ver, ¿cierto? Alcancé a ver de pronto en algunos trabajos que nosotros colocábamos por lo menos neveras de 60 millones, centro de cómputo, ¿cierto, muchachos? Y la idea es que no está mal, ¿cierto? No está mal porque podría pasar, pero muy eventualmente, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ese requerimiento de compras se asemeja, o digamos que generalmente, ¿sí?, se asocia a esas cosas que necesita esa empresa para desarrollar su misión, ¿cierto? Como materia prima, como lo que hemos hablado, papelería, volantes, si es una empresa que necesita pronto algo de publicidad, mantenimiento, etcétera, ¿cierto? Es decir, que esto de activos grandes va reflejado en ese balance general. Lo podríamos comprar, pero casi siempre que nosotros hablamos, por lo menos, y yo les pregunto, si yo voy a iniciar una empresa y si voy a iniciar esa nevera de 40 millones, pues ¿cuánto esperarían ustedes que me durara esa nevera? Mínimo, ¿cuánto, más o menos? ¿Cuánto esperamos, muchachos, que nos dure la nevera, un activo grande? Unos 10 años. Por ahí 10 10 Mínimo unos años. 10 creo. años. Mínimo unos Creo que 10 sí. años. Entonces, digamos que cuando hablamos de esto, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? Pero que es importante mencionarlo acá para que no nos confundamos. Entonces, digamos que entonces, cuando hacemos esos requerimientos de compra, son cosas que se van gastando mensualmente, diariamente, ¿cierto? O quincenalmente, dependiendo de ese producto que nosotros estemos utilizando y que tenemos que hacer esas compras regularmente, ¿cierto? Obviamente ustedes me dirán, ay, pero si se daña pues la nevera, o si voy a cambiarla, pues sí, obviamente también a veces se puede escalar a compras, otras veces tiene como un nivel jerárquico más alto, ¿cierto? Es el director de pronto de compras el que evalúa todo esto, pero también se podría hacer. Pero es importante que diferenciemos esas dos, ¿cierto? Porque una cosa son esos activos grandes y otra cosa, esos requerimientos que nosotros hacemos mensual. Centro de costos, muchachos, como todavía no hemos visto mucho de contabilidad, acordémonos que ese centro de costos era como una dependencia de esa gran estructura, de esa gran empresa, ¿cierto? Y que digamos que de alguna manera funciona casi igual, ¿cierto? O sea, tengo el centro de costos que no me representa ingresos, sino que por el contrario es una dependencia o una área de esa empresa que está necesitando algo y que yo tengo que anotar. ¿Sí? Algunos me colocaron, digamos que centro de costos 70 millones. Y todavía no hemos hablado, digamos, no nos metimos pues yo no les dije de pronto, bueno, tienen que averiguar en el mercado cuánto valen las botas de caucho que usted pidió, ¿cierto? Yo no les pedí todavía eso, pues porque todavía digamos que de contabilidad no hemos visto mucho, ¿cierto? Y entonces, de alguna manera, pues entonces yo dije, no, pues no nos vamos a enredar con eso. Pero centro de costos es el área, ¿sí? Centro de costos no es el valor total de,
de lo que nosotros estamos desarrollando en cuanto a las compras y a los requerimientos de la organización. ¿Listo? Y mapa de procesos me parece importante también mencionarlo, ¿cierto, muchachos? Porque creo que voy a tratar de explicarlo de otra manera. A ver si de pronto nos podemos como mejorar acá esta evidencia, ¿cierto? Recordemos que un mapa de procesos es el mapa donde nosotros observamos como todo ese engranaje de la organización, ¿cierto? Y nosotros veíamos, digamos, al interior cómo funciona de alguna manera. Y recordemos que el mapa de procesos y que esa estructura que les estoy mostrando, pues funciona para una empresa de servicios, para una empresa comercial y para una empresa industrial, ¿cierto? Y que desarrollamos esos procesos primero estratégicos, que es lo que estamos acá señalando, que es donde está de pronto esa estrategia, la dirección, el timón de ese barco que se llama empresa, ¿cierto? Donde está la alta gerencia, ¿cierto? Donde está el dueño de la empresa, donde están los que están pensando a dónde van a dirigir la empresa los últimos 5 años, los próximos 2 años, ¿sí o no? Entonces, digamos que de alguna manera acá es donde como que se empieza a desarrollar esa estrategia, ¿cierto? Los procesos misionales, recordemos que los procesos misionales son esos procesos para lo que se dedica la empresa, ¿cierto? O sea que si aquí en esta es una empresa de servicios, que es una empresa logística, digamos, entonces acá los procesos estratégicos estarán a cargo de esos gerentes de alto rango, del dueño de Servientrega, ¿cierto? Los procesos misionales serán muy importantes y aquí la logística, digamos que tendrá un valor muy importante porque a eso se dedica, ¿cierto? ¿A qué se dedica una empresa de servicios de Servientrega? Pues a hacer logística. Entonces aquí los procesos misionales van a tender a hacer eso, ¿sí o no? Y los procesos de soporte son los que le van a ayudar de pronto que necesiten apoyo, como su nombre lo indica, a esto. Estas flechitas que nosotros vemos acá quiere decir que estos se interrelacionan para que se pueda funcionar y pueda desarrollar esa misión la empresa, ¿cierto? Pero si fuera una empresa comercial, ¿qué pasaría? Obviamente también hay logística, ¿cierto? Hagamos un ejemplo de una empresa comercial. Una empresa comercial, ¿cierto? Podría ser un éxito, ¿sí o no? Sí, o podría ser un ARA, o podría ser un D1, ¿cierto? ¿Cuáles los procesos estratégicos, cuáles serán? Pues entonces ahí los que están asociados a los presidentes de la compañía, ¿cierto? Que son los que van dirigiendo el éxito, el D1 o el ARA. Y los misionales, ¿cuáles van a ser? Todos los procesos que tienen que ver con esa distribución de productos y todo eso, por ahí como que hicieron gol, de productos y eso, ¿sí o no? Y los procesos de soporte, ¿cierto? Los procesos de soporte son los que apoyan todos estos dos procesos, ¿cierto? Pero acá la logística no es lo principal. Obviamente estaría aquí apoyando, porque aquí lo principal, si lo podemos observar, es vender los productos o comercializar esos productos porque es una empresa comercial. Obviamente la logística iría por acá apoyando estos procesos misionales y tal vez de pronto algún proceso estratégico, ¿sí o no? A eso me refería yo con este mapa de procesos. Si es una empresa industrial, que no sé, Arturo Calle, que hace chaquetas, no sé, se me ocurre, pues entonces el proceso misional va a ser vender, hacer y vender chaquetas, o hacer y vender ropa para hombre. Ahora ya venden también para mujer, ¿sí o no? Para dama y para hombre. Entonces, la logística tal vez de pronto también va a estar acá apoyando a lo que se dedica la empresa y el proceso estratégico que siempre va a ser el que le va a la dirección, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿por qué vuelvo a explicar esto? ¿Cierto? Porque, muchachos, o sea, yo les, obviamente, digamos que el Excel, ¿cierto? Y los requerimientos que nosotros hicimos, pues obviamente era para que nos guiáramos un poquito, ¿cierto? Pero no era para que lo llenáramos todo, porque si yo tengo una empresa de servicios, ¿cierto? Si yo tengo una empresa de servicios, pues yo no voy a, o sea, en el espacio donde hice producción, pues yo no produzco nada, ¿sí me hago entender, muchachos? O sea, ahí no va nada. O sea, ahí no va nada porque es una empresa de servicios, ¿cierto? Si es algo de logística,
Si es un Servientrega, Servientrega no produce nada, ¿sí? Servientrega presta un servicio que es distinto. Entonces, he devuelto algunos porque pues ahí, digamos, claro, yo lo coloqué porque hice un modelo estándar, ¿cierto? Que cubriera empresa de servicios, comercial, industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que ustedes lo acomoden, ¿cierto? A la empresa que ustedes tienen. ¿Y cuál empresa? Pues la del proyecto formativo, ¿sí? Entonces aquí mucho ojo en eso, ¿cierto? Si yo no necesito el recuadro, si servicios, o sea, si yo voy a colocar de producción, pero si yo no produzco nada, pues lo dejo vacío, ¿cierto? Obviamente. Entonces, por favor, mucho cuidado en esto, muchachos, que he devuelto algunos por ese inconveniente. Quería entonces como explicar un poco esto más en detalle para que nos quede un poco más claro, ¿listo? Bueno, vamos a iniciar con lo que es la logística internacional, que es nuestra sesión de hoy, ¿sí? Acordemos que esta logística internacional tiene integrado en su haber procesos estratégicos, porque digamos que nosotros podemos desarrollar una logística internacional de algún producto que se venda a la empresa o algún servicio. Creo que nosotros nos vamos a dedicar más de pronto a productos, pero también se pueden exportar servicios, ¿no? O sea, si por lo menos yo tengo una empresa de asesorías, ¿cierto? Y mi empresa quiere exportar el servicio, yo voy a prestar una asesoría en Estados Unidos, eso es una exportación, muchachos, ¿cierto? O sea, eso es una exportación, aunque no se vea como tal que se va el producto, es una exportación. Si yo aquí, no sé, hago cirugías, ¿cierto? Cirugías plásticas, ¿cierto? Y hay una persona de Estados Unidos que quiere venir a hacerse aquí una cirugía o una cirugía de corazón abierto, porque aquí son unos duros, eso también es una exportación, ¿cierto? Entonces tenemos que saberlo, pues porque dependiendo de la empresa en la que estemos, pues esto nos podría servir, ¿sí? Después, si nos queda un poco de tiempo, podríamos de pronto ahondar un poco cuáles son esos tipos de exportación de servicios, porque de productos pues lo tenemos más claro, ¿sí? Pero en esto de logística internacional, muchachos, es muy importante también tener en cuenta el flujo de información. Entonces, una reflexión inicial eh, para ustedes, yo sé que, no sé, Mónica o de pronto Rigoberto que está muy pendiente, para ustedes, ¿qué es exportación? ¿Están ahí, muchachos? Pues, profe, es enviar, es de acá de Sí, Colombia, Mónica, o sea, cuéntame. hacia el exterior, pues es enviar. Es enviar hacia el exterior. Rigoberto, ¿qué nos decía? Sí, sí. Profe, para mí es ofrecer a a un país productos o servicios. Ok, muy bien. Digamos que tenemos casi bien ahí la definición. Bueno, digamos que si eso es exportación, pues importación será lo contrario, ¿cierto? Y el tránsito aduanero, pues digamos que de alguna manera será como la mitad entre lo que yo voy a exportar y voy a importar, y ese tránsito que va a pasar por todos los canales, ¿cierto? Que lo vamos a ver y que tiene que ver con los modos y medios de transporte, que es nuestra próxima evidencia. Pero entonces, resulta, muchachos, que vamos a hablar un poquito de lo que es legislación. Nosotros tenemos que entender un poco lo que es la legislación aduanera, ¿cierto? Y para hablar de la legislación aduanera y para hablar de estas definiciones de exportación e importación, resulta que hay un decreto que los define en el Estatuto colombiano, en el Estatuto aduanero colombiano, ¿cierto? Ese decreto es nuestro decreto 1165 del 2019, número 360 del 2021, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice este decreto? Pues, o sea, ya cuando nos vuelvan a preguntar, entonces usted dice, no, pues según el decreto 1165 del 2019, por exportación es toda aquella salida de mercancías tangibles e intangibles del territorio aduanero nacional,
con destino a otro país o a una zona franca, ¿cierto? ¿Sabemos qué es una zona franca, muchachos? Recordemos que una zona franca es una zona que está como libre de impuestos, ¿cierto? Que está especializada, pues, para recibir y despachar también mercancía, ¿cierto? O sea, una zona franca es como una zona estándar, ¿sí? Que también, digamos que a veces se usa como intermediación entre un país y otro, ¿sí? Y acá lo que nos decía nuestro compañero Rigoberto, obviamente de bienes y servicios. Asimismo, permítame un segundito que alguien se está conectando. Asimismo, digamos que importación realmente sería entonces, según ese decreto 1165 del 2019, la inducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, cumpliendo con los términos y condiciones previstos en el presente decreto, ¿cierto? Pero bueno, hasta ahora estamos viendo como un poco por encimita qué es lo que es legislación aduanera, ¿cierto? Ok, o sea que llegamos a la conclusión que esa legislación aduanera es como ese conjunto, esa compilación, esa reunión, pues, de normas, conceptos, sentencias, ¿cierto? Todo lo que podemos hablar de leyes, ¿cierto? De políticas, ¿cierto? Que rigen las relaciones jurídicas entre la administración aduanera y los diferentes actores que participan en todo lo que nosotros vamos a llamar como procesos de importación y exportación, que aquí hablamos de aduanas, aquí hablamos de agencias, aquí hablamos de seguros, ¿cierto? Hablamos de transporte, de fletes y de todos estos actores que participan. Obviamente también están las empresas, ¿cierto? Todos esos actores que participan en esta, por decir, en este proceso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entonces, aquí es donde sale la definición de decreto, ¿sí o no? ¿Qué será un decreto? ¿Qué será un decreto? Es una norma o disposición legal que emite casi siempre, pues, el presidente, digamos, de turno del gobierno que esté en ese momento, o en algunos casos también lo hacen los ministerios, digamos que hablando de un decreto de forma general. Si hablamos de un decreto aduanero, pues hablaríamos de el ministerio que regula en estos casos la aduana, ¿cierto? Comercio exterior, etcétera, para regular esos temas específicos. ¿Qué pasa con estos decretos? Y es que, digamos que la idea es poner en práctica algunas leyes que ya están, ¿cierto? Crear nuevas normas y definir procesos aduaneros arancelarios, que nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Requisitos y zonas francas. Estos decretos tienen una particularidad y es que nosotros los podemos modificar, ¿sí? O sea, digamos que, y de hecho, eso es lo que se hace, ¿cierto? Digamos que cuando se dice el decreto 2021 se modifica, se hace porque a veces es de alguna manera hacerlo más fácil y porque pues nos tenemos que, digamos que actualizar, ¿cierto? No podíamos seguir. Entonces, como para no cambiar toda la constitución, pues lo que nosotros hacemos es unas modificaciones de lo que son decretos. En este caso, hablamos del decreto 11 del 2019, debemos saber que, digamos, ese decreto fue cambiado, ¿cierto? Al decreto 659 del 2024. Aquí hago un paréntesis, es importante que nosotros estemos un poco al día, ¿cierto? Con todas estas nuevas leyes que de pronto van saliendo, nuevas leyes, no, nuevos decretos, más bien modificaciones de estos decretos, porque este decreto que estamos viendo acá, que se modificó el año pasado, ¿cierto? Por el presidente que está en este momento, de pronto, pues, en unos años, ¿cierto? Se puede modificar también, se modifica porque, pues,
obviamente el del 2019 era un poco antiguo, creo que querían de pronto desarrollar algunas normativas en las zonas francas, aumentar la flexibilidad, ¿cierto? Entonces digamos que eso se desarrolla para que de alguna manera no se tenga que hacer de pronto una nueva ley, una nueva cosa, sino que simplemente se haga más rápido, ¿cierto? Se agilice y de alguna manera se pueda actualizar ese régimen colombiano, ¿cierto? Este fue, digamos que el año pasado, está muy reciente, y pues, ¿qué pasa? Pues que modifica pues el anterior decreto, ¿cierto? Digamos que algunos cambios así importantes que se desarrollaron en ese decreto, pues es la declaración anticipada obligatoria, transformaciones en la zona franca que les contaba ahorita, modernización de la tecnología, etc. Pero, digamos que al final, ¿sí? Digamos que por medio de lo que son las normas, las resoluciones de la DIAN, que es digamos que la entidad que también regula de alguna manera esto, ¿cierto? Y los tratados y acuerdos internacionales. Que esto también lo vamos a ver más adelante cuando veamos el segundo resultado de aprendizaje de lo que estamos observando en este momento. Bueno, entonces, vamos a hacer como un ejercicio, pues, ¿cierto? Ahorita de una declaración de importación, pero antes de hacer eso, quiero como contarles los trámites que debe hacer la empresa o que debe hacer la persona si quisiera de pronto hacer una exportación, ¿cierto? Pues la empresa tiene que estar constituida, ¿cierto? Y tiene que estar, pues, digamos que en la Cámara de Comercio, ¿cierto? En el objeto social debe especificar su actividad comercial, mencionando los productos que serán objeto de las operaciones de exportación en ese documento, ¿cierto? ¿En cuál documento? En el certificado de constitución de la Cámara de Comercio. El registro mercantil. ¿Dónde se realiza este trámite? En la DIAN de la ciudad donde está la empresa, ¿cierto? Aquí es importante mencionar que se debe registrar, modificar el RUT, porque acá en el RUT aparece como, digamos que, qué tipo de persona soy. Yo tengo que colocar acá que yo soy exportador, ¿cierto? Siempre, que yo vaya a hacer una exportación, si es una empresa o si es una persona. Si alguien nos pregunta, oye, ¿y yo no tengo empresa, puedo exportar? Sí, pero tiene que modificar acá. Usted puede ser una persona jurídica, puede ser una persona natural con actividad de comercio y puede, digamos que cambiar acá, modificar a exportador, ¿cierto? Tiene algunos, digamos que beneficios como la devolución del IVA. Y este es, digamos que el RUT que ya lo habíamos hablado. Bueno, ¿cómo lo colocaríamos? Miren que acá, ¿cierto? Donde dicen los obligados aduaneros, pues 23 si es exportador, 22 si es exportador y 23 si es importador, ¿cierto? Acá si es exportador de servicios o si es de bienes, ¿cierto? O también podríamos hablar si es de bienes y servicios, ¿sí? Entonces digamos que ahí colocamos el número. Esto tal vez de pronto ya lo tenga de pronto la empresa desarrollado. Después vamos a ver de alguna manera cuál es el proceso. Digamos que hasta ahora estamos viendo los documentos que son como necesarios para hacer esa exportación, pero obviamente después vamos a ver cómo es el proceso, ¿cierto? Para hacer una exportación, digamos que a grandes rasgos. No vamos a entrar tanto en detalle, ¿cierto? Porque pues es como un tema, un tema un poco que se ve general en logística, pero que hay que tocarlo, ¿sí? Los vistos buenos del producto. Resulta que si yo voy a exportar un producto, y nosotros ya hablamos un poco de lo que es la ficha técnica, ¿recuerdan, muchachos? Yo como clasificaba, ¿se acuerdan que nosotros lo vimos hace tal vez unas 3 sesiones?
¿Recuerdan yo cómo clasificaba, que hicimos el ejercicio acá y por dónde lo hacía? Un producto. ¿Sí lo recordamos, muchachos? No recuerdo eso. Pero no me acuerdo por dónde, la codificación de los productos, Exacto, Mónica. pero no me acuerdo exactamente por dónde fue. Sí, Mónica. O sea, el código arancelario del producto por medio de la DIAN, ¿se acuerdan? Que hicimos un ejercicio acá por medio de la DIAN y clasificamos un producto. Obviamente, yo necesito clasificar ese producto y necesito saber la ficha técnica de ese producto para poder saber cuáles son los vistos buenos que me van a pedir. ¿Qué son los vistos buenos? Son esos requerimientos que me van a pedir las entidades, ¿cierto? Para que yo pueda sacar ese producto, ¿cierto? De acá, de Colombia. Entonces, resulta que de acuerdo de esas características físicas, yo tengo que pedir los vistos buenos en la entidad que le corresponda, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de productos alimenticios, farmacéuticos, cosmetología o bebidas alcohólicas, ¿cuáles creen ustedes que es la entidad que me tiene que dar esos vistos buenos para aprobar, ¿cierto? Para darme ese permiso y yo poder salir del país? Pues con el producto. Que mi producto salga del país hacia el país de origen, desde el país de origen al país destino, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes que son esas empresas que pues revisan todo lo que son alimentos, cosmetología, bebidas alcohólicas? ¿Cuáles serán, muchachos? Están hoy como distraídos, ¿cierto? El INVIMA. Si yo tuviera productos como piedras preciosas, joyería o carbón, pues tendría que saber, tenía que ser la página de Minas, ¿cierto? Que es la página que me da ese permiso donde miran la trazabilidad, de dónde es que la joyería, si los tengo los permisos, ¿cierto? Si no soy ilegal, etcétera, etcétera, y me dan como la bendición y el visto bueno para que yo pueda salir de Colombia, ¿cierto? Los peces ornamentales, la ANUAP, los animales y productos vegetales, el ICA, la fauna, mamíferos y aves, el CITES, el café de la Federación Nacional de Cafeteros. Es decir, que si yo voy a exportar café, a mí siempre me va a ayudar la Federación de Cafeteros, ¿cierto? O sea, no se hace por otro lado, sino por el lado de ellos. Aquí digamos que en Colombia tenemos muy bien, digamos que logísticamente hablando, la Federación de Cafeteros les ayuda, ustedes no se imaginan, un montón a los cafeteros en Colombia, ¿cierto? Ellos hacen capacitaciones, reuniones, congresos, o sea, ellos comparten la información, hacen asociaciones, de verdad que están bien organizados, ¿no? Artesanías, si yo tuviera unas artesanías, si yo hago de pronto, no sé, sombreros volteados, ¿cierto? O mochilas. Eso entra en la categoría de artesanías y yo diría artesanías de Colombia. La página es, acá no está, la página es artesaníasdecolombia.com. Y ellos también, digamos que todas esas entidades nos ayudan a dar los permisos, pero también nos capacitan, ¿cierto? Tienen una base de datos de posibles clientes y están muy bien organizados también, ¿sí? Pero aquí hay algo importante que yo no los he mencionado y es que, pues, los voy a espolear un poquito, ¿cierto? Me voy a adelantar un poco. Obviamente, si yo cumplo con estos permisos, ¿cierto? Que necesitan mis productos para que yo pueda salir de Colombia, ¿ustedes qué creen que cuando llegue al otro país también necesitaré permisos o ya con estos tengo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que con estos ya tengo? También se creen, profe, que también ese país tiene su propia normatividad. Claro que sí, ¿no? Ese país tiene su propia normatividad, hay unos países que son un poco más
exigentes que otros. Por ejemplo, hablamos de Estados Unidos, es un mercado muy exigente, ¿cierto? Si hablamos de los países de Europa, mejor dicho, llevar ahí un producto, digamos que tiene que salir con todos los permisos, y allá los permisos que se necesitan para esa normatividad de ese país, pues también, ¿cierto? Dependiendo de qué, pues del producto que yo tenga, así mismo van a ser, y voy a tener que sacar también esos permisos allá para poder ingresar al país, ¿cierto? Este es como un ejemplo, muchachos, de lo que es una declaración de importación, de cómo se diligencia. ¿Cuál es la idea en esta evidencia? Lo que nos dice esta evidencia es que nosotros vamos a hacer como una presentación en diapositivas de estos documentos, como una imagen, y sacar de manera muy breve, digamos que, cuáles son los documentos que yo necesito para exportar y para importar, ¿cierto? Ahorita los vamos a mencionar un poquito, pero ustedes van a entrar un poco más en detalle para desarrollarlos. Y acá lo único que yo les quiero mostrar es simplemente cómo se diligenciaría tal vez una declaración de importación, ¿cierto? Que es un documento cuando no estoy exportando, ¿no? Cuando estoy importando algún producto de otro país, ¿cierto? Entonces, digamos que acá yo desarrollé un poco, digamos que algunos puntos como para tenerlos en cuenta, ¿cierto? Entonces aquí por lo menos dice código de dirección seccional. Entonces acá, digamos que va el código de dirección seccional de la aduana, ¿cierto? Esto viene aquí por códigos, y aquí yo lo podría desarrollar de esta manera. Acá va el código del departamento de donde está la aduana, ¿cierto? Cada departamento tiene un código, y aquí lo podemos mirar. Código de la ciudad, ¿cierto? Acacias, etcétera. Estos códigos ya están, digamos que, definidos. Acá por lo menos tipo de usuario, qué tipo de usuario es, agencia de aduanas, agencia portuario, de usuario aduanero estamos hablando. El código de usuario, ahora el código, primero el tipo y después el código, ¿cierto? Acá clase de importador, qué tipo de importador soy yo, si soy una empresa de economía mixta, entidad pública, privada, etcétera, ¿cierto? Tipo de dirección seccional, digamos que si esa seccional va a ser de pronto anticipada, inicial o legalización, o va a ser una modificación. Tipo de declaración, ¿cierto? De la declaración, pues, de importación, si va a ser anticipada, como esta, o si es una corrección de la que se hizo anterior, o si es una que vamos a iniciar hasta ahora, ¿cierto? Y acá, digamos que es el código, esta es el tipo y el código. Acá simplemente es lo mismo, pero con el código. Código de dirección seccional también, el uno es el código, y este también, digamos que ya hablando de dónde está la aduana, en la ciudad, ¿cierto? Código del lugar de ingreso a donde van a llegar las mercancías, ¿cierto? Y acá el código de la declaración. El código del país de procedencia, de donde va a llegar ese producto o esa mercancía. Entonces todos los países tienen un código, aquí simplemente los anotamos. El código del país exportador. Lo que pasa es que a veces hay, por lo menos, cuando yo hago una importación, y ese país de pronto me está exportando, o me está importando, por lo menos yo estoy haciendo una importación de algún producto específico, ¿cierto? Entonces yo lo traigo por lo menos de China. Entonces yo necesito, primero, el código de donde está la ciudad, de donde viene ese producto, ¿sí? Eh, y acá, de alguna manera, pues cómo va a llegar a la ciudad, a qué ciudad va a llegar también aquí en Colombia.
el código de modo de transporte, que esto es lo que vamos a ver la próxima sesión, pero cada modo de transporte tiene un código, ¿cierto? Y acá simplemente nos están preguntando cómo va a ser ese transporte. El código del destino de la mercancía, lo que pasa es que acá nos piden varias veces que nos piden el tipo y nos piden el código, nos piden el tipo y nos piden el código. Por lo menos acá está la empresa transportadora, ¿cierto? Acá están, digamos que todas las empresas transportadoras que nos pueden ayudar a desarrollar el proceso de tránsito internacional. La modalidad también, ¿cierto? Entonces digamos que acá está como esa mercancía que yo voy a traer desde el otro país, ¿cierto? Entonces digamos que acá, ¿cómo es primero esa modalidad? La importación, porque hay varios tipos de modalidad de importación, ¿cierto? Puede ser también por, no sé, donación o también muestreo, ¿cierto? Pero entonces acá hay varias modalidades de importación y por lo menos acá ya nos están diciendo qué mercancía es, ¿cierto? Aquí vehículos, más que todo Colombia importa vehículos. Aquí nos están preguntando la forma de pago de la importación. Acá digamos que tenemos que ver un poco, bueno, no sé si alcancemos a ver ese tema, pero digamos que son el tema de los instrumentos de pago, ¿cierto? Estos instrumentos de pago, forma de pago aquí, estos instrumentos de pago es como yo voy a cancelar o cómo me van a pagar a mí, ¿cierto? Es eso que yo estoy importando. Entonces, digamos que acá casi siempre se utiliza la carta de crédito, que es la que más utilizan en estas operaciones, pues porque da más seguridad, ¿cierto? Da más seguridad. Aquí también de pronto podríamos hablar ya y meternos, que también vamos a verlo de pronto en una próxima sesión, y es un poco los acuerdos comerciales, ¿sí? Porque dependiendo también, digamos, de esos acuerdos comerciales que tengamos con otros países, pues así también va a ser, digamos, que el pago, ¿cierto? Si de pronto hay un incentivo por un arancel, etcétera. Ahorita también, digamos que nos preguntan qué acuerdo tiene en otra casilla, pero digamos que aquí esa forma de pago, esa forma en la que yo voy a pagar esa importación, es importante pues definirla acá, ¿cierto? Nosotros tenemos varios aquí, digamos que solo alcanzamos a ver estos cuatro, pero si yo pudiera desplazar esto, nosotros tenemos muchos instrumentos de pago, ¿cierto? Que podríamos utilizar a desarrollar esa operación, ¿sí? También se puede hacer por mercados cambiarios, o sea, es decir, utilizando los bancos. No todos los bancos prestan ese servicio, pero la mayoría, digamos que los bancos que son un poco más grandes o los bancos de segundo piso nos pueden ayudar a desarrollar esta operación, ¿cierto? Por lo menos como Colpatria, eh, creo que Bancolombia también. Eh, Ellos, digamos que tienen un mecanismo, ¿cierto? En el que transan con el banco del otro país y hacen que esa operación se dé como sin dificultad, y se encargan de que sea como más transparente, ¿cierto? Como que uno tenga más de pronto como esa confianza, ¿sí? Esa confianza en depositar. Esto aquí podríamos hablar un poco más largo, pero digamos que eh, es importante mencionar que estos bancos nos ayudan, ¿cierto? Y ayudan a las empresas y pues es bueno que nosotros lo conozcamos a hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, por lo menos hasta que llegue aquí la mercancía, ¿cierto? La mercancía llega por lo menos al puerto, entonces el banco está esperando que entre de pronto el pago, ¿cierto? Si es una carta crédito, pues entonces es una carta segura que tiene mucha seguridad y por eso digamos que las personas y las empresas prefieren casi siempre ese instrumento de pago para desarrollarlo. El tipo de importación, miren lo que les decía hace un momento, si es de pronto una donación, una importación temporal o una importación como para muestra o una importación ya definitiva, ¿cierto? Hay importaciones definitivas que es cuando pues
digamos que son las más generales, ¿no? Las más frecuentes, la importación definitiva, que es la que pues yo importo el producto para que se quede acá. El código del país de compra, nos lo preguntan varias veces. El código de embalaje, ¿cierto? O sea, esto también nosotros lo vamos a ver, ¿sí? Cuando estemos viendo el tránsito aduanero, cuando estamos viendo cómo vamos a desarrollar ese embalaje, las etiquetas del producto, de todo esto. Entonces, miren que aquí hay diferentes tipos de embalaje, cada uno tiene su código y nos lo preguntan en el formulario. Código de la unidad física, cuando veamos distribución física internacional, ¿cierto? Si es por docena, por par, por gramo, por libras, por unidad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, ¿esto depende de qué? Pues depende, obviamente, del producto. País de origen, tipo de importación, ya lo habíamos visto. Y el acuerdo, que era lo que yo les decía. Esto es importantísimo, ¿no? O sea, hay una página que se llama acuerdos comerciales, ¿cierto? Que es la página, una página del gobierno, y aquí nosotros podemos observar cuáles son los acuerdos suscritos, o sea, cuáles son los acuerdos que ya están vigentes, cuáles son los acuerdos que tenemos con diferentes países. Entonces, esa página nos ayuda a mirar qué acuerdos tengo dependiendo del producto que la empresa vaya a desarrollar y que esté pensando en hacer una logística internacional, ¿cierto? Acá están todos los acuerdos que nosotros tenemos. Se supone que la DIAN tendrá que tener la base de datos actualizada de los acuerdos que nosotros tenemos en este momento, ¿sí? Aquí como lo podemos observar. Entonces está, digamos que está este ejemplo de esta declaración de importación. ¿Tenemos más documentos? Claro que sí, tenemos más documentos. Por lo menos acá, ¿sí lo estamos viendo? No, ¿Qué que pasó acá? hasta la... Espérame, lo comparto otra vez rápidamente. Listo ya. Bueno, esos son los documentos que necesitamos nosotros para desarrollar una importación, ¿cierto? Digamos que esta diapositiva, esta imagen, la sacamos del programa de formación del material de formación, ¿cierto? Pero bueno, es importante que nosotros veamos, estos son algunos de los documentos de importación, ¿cierto? Que son necesarios, aquí faltan algunos, la verdad, pero estos son algunos de los documentos de importación que nosotros podemos utilizar y que los necesitamos para hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, por lo menos acá está la factura comercial, obviamente, la lista de empaque, el registro de licencia de importación, el certificado de origen, ¿cierto? Hay algunas empresas, por lo menos casi siempre Estados Unidos, menciono Estados Unidos pues porque con Estados Unidos tenemos el Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos unos beneficios arancelarios con este país, ¿cierto? Este país nos va a pedir el certificado de origen para evitar varias cosas, ¿no? Una, que por lo menos nosotros no estemos de pronto importando algún producto de China que sale más barato y exportarlo, y menos ahorita con todo lo que está pasando, ¿sí o no? Y exportarlo a Estados Unidos, ¿sí me hago entender? Porque Estados Unidos tiene el acuerdo con Colombia, ¿cierto? No con China. Entonces, digamos que ese certificado de origen nos va como a indicar que ese producto es 100% colombiano, ¿cierto? Y que por eso se hace acreedor a esos beneficios arancelarios que tenemos con dicho país o con cualquier otro país que de pronto nos exija este certificado de origen, ¿sí? La declaración de importación, que fue la que acabamos de observar, el documento de transporte, ¿sí?
Y otros certificados, obviamente los certificados de vistos buenos si lo requiere el producto, ¿no? Dependiendo del producto que nosotros estemos exportando. En este caso, importando, ¿cierto? Digamos, así como cuando yo exporto, cuando llegué a ese país, a mí me toca mirar cuál es la normatividad de ese país, cuáles son de alguna manera las entidades encargadas de ese país. Por lo menos a mí toca, si yo estoy, digamos que importando o también exportando, si yo estoy exportando, por lo menos, digamos, alimentos, ¿sí? Frutas, yo tengo que averiguar primero a cuál país voy a llegar, cuál es el país destino, y allá en ese país mirar cuál es la entidad que hace INVIMA allá en ese país, ¿sí? Y a quién tengo que yo pedirle permiso, ¿sí? Y que me dé como esa certificación de que todo está bien para que pueda ingresar ese producto allá, ¿sí? Estos son algunos de los que son de exportación. Digamos que la factura comercial, esa siempre va, lista de empaque, vistos buenos también. Vistos buenos necesito si importo, si exporto, certificado de origen. Si, si de pronto, como ya lo habíamos hablado, tenemos un acuerdo, digamos que en este caso de exportación, y otros documentos como la ficha técnica, que ahí es donde están pues las características físicas y químicas del producto, cómo lo voy a manipular, y digamos que esto sería lo que son los documentos de exportación, ¿sí? Entonces, podemos utilizar de pronto esta gráfica porque es que esta está en el programa de formación, pero de comercio, y creo que no está en la que nosotros tenemos, pero está más completa acá. Entonces, por eso la medí allí, para que podamos desarrollar mejor la evidencia, ¿sí? Muchachos, qué pena que no les había preguntado, pero ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor, por mi parte, no. No, profe. ¿Seguros? ¿Todo muy bien? Bueno, y entonces vamos a mirar la evidencia, ¿cierto? Bueno, la evidencia. La evidencia que se llama en comprender la dinámica de importación y exportación. Obviamente, muchachos, quiero decirles algo, y es que esto es solo, digamos, para nosotros reconocer de pronto esos documentos que necesitamos, para hacer de pronto, digamos que esa primera introducción para la logística de exportación, ¿sí? Porque obviamente nosotros tenemos que tener más cosas en cuenta, ¿no? O sea, si yo quisiera hacer esto, digamos, en profundidad, que tal vez va a ser nuestra próxima sesión, no, nuestra próxima sesión es modos, y después de esa, podríamos entonces ya estar hablando de lo que les digo, ¿no? O sea, digamos que si la empresa quisiera hacer una exportación, tenemos que tener varias cosas, digamos que en cuenta, ¿no? Acá, digamos que no es solo mirar aquí estamos viendo, digamos que por encima los documentos, pero acá tenemos que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Capacidad de producción, hablando desde el punto de vista logístico, ¿cierto? ¿Por qué la capacidad de producción? Pues porque yo tengo que saber cuál va a ser mi oferta, ¿no? O sea, en otro país. Digamos que siempre se recomienda que ya el producto esté muy establecido en este país, logísticamente, que ya esté distribuido para yo poder escalar, hacer una exportación. También tengo que hablar de mercado, también tengo que hablar de a qué país va a llegar, ¿cierto? Tengo que hacer una investigación de qué, pues de mercado, ¿cierto? Porque yo no puedo irme con los ojos cerrados a mirar a ver a cuál país le gusta mi producto, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer un estudio serio para hacer una exportación, porque hay muchos recursos económicos que va a invertir la empresa en esto, ¿sí? Y si la empresa es muy grande, ustedes están en logística, pues están llamados a ayudar a la empresa a apalancar para que esto se dé, Listo.
Entonces, acá nos dice que podemos de pronto leer lo que es comercio exterior para logística. Este es el material de formación que está en Sayuna. Y la evidencia, digamos que tiene 2 puntos, pero que los pueden hacer en uno solo. ¿Cómo así? Sí, digamos que acá lo que tenemos que hacer es identificar y definir brevemente los documentos asociados a cada una de las operaciones de comercio exterior, es decir, importación y exportación, los que acabamos de ver, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? O sea, que nosotros podamos encontrar una imagen, una foto, un gráfico, por lo menos de la factura comercial, ¿cierto? Yo la pego en mi diapositiva y le coloco, no sé, la declaración o la factura se utiliza para describir el producto, también va el valor, por lo menos de lo que vale el producto, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, digamos, la idea es que identifiquemos pequeñas características de ese documento al que tenemos la foto ahí, ¿cierto? Entonces la diapositiva irá con el título de pronto de, no sé, factura comercial, la foto de una factura comercial internacional. Acá la factura nos presenta la información del producto, etcétera, etcétera, el valor del producto, cuántos productos son, ¿cierto? Así, digamos que identificar las partes de una manera muy breve en la diapositiva, eh, y así lo vamos a hacer con cada uno de los documentos pues que acabamos de ver, ¿sí? Que acabamos de ver. Y eso es lo que hay que hacer, la verdad. No es más, esto lo podemos hacer en Canvas, PowerPoint, Precio, cualquier programa que ustedes desarrollen, ¿cierto? Y listo, muchachos. Creo que aquí quedó algo. No sé si tenemos alguna pregunta. Profe, o sea, de las de los documentos que vimos para la importación, de cada uno de ellos hay que sacar pues Sí, una imagen y explicarlo. sí, Son 8, ¿cierto? Los que vimos. Entonces, de cada uno de esos y usted dice de cada que uno de los enfatizar, documentos, de cada uno de sí, los o solamente documentos que vimos ahorita. Espérate son que 8. no estoy presentando. Sí, de cada uno de los documentos, es eso. Es para que nosotros podamos Dice que la identificar imagen. los documentos. Es que te estoy escuchando entrecortada. ¿Me estás hablando? Sí, profe. Mónica, cuéntame yo. No, pues era eso, que a cada documento de los que acabamos de ver, pues entiendo que una imagen, buscarla, y tú dices que explicar para qué sirve pues cada punto o en sí como tal el documento. Sí, de una manera muy breve, puedes explicar o puedes colocar unas características, digamos, colocar factura comercial. Eh, Viene con, no sé, viene con las unidades, el valor y las características del producto, ¿sí? Así, digamos que muy brevemente, por eso aquí colocamos así como muy breve. Acá dice, defina brevemente los documentos, ¿cierto? Cosa que de pronto nos puede alcanzar en una sola diapositiva de documento, ¿sí? Para que no nos hagan tantas diapositivas. Bueno, profe, pues de momento eso, gracias. De momento sí, de hecho solo es eso. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo les fue con la sesión pasada de la profe María del Pilar? ¿Bien? Profe, no nos dieron acceso al link. O sea, intentamos varias veces ingresar, pero no sé, siempre pasa eso con ella. El link no permite conectarse. ¿En YouTube? ¿Me hablas No, del...? buenas noches. No, Sí, buenas profe, la noches. verdad, pues
Igual, lo que pasa es que pues ella nos envió a lo mismo como siempre al WhatsApp para poder ingresar y no nos permitía, o sea, se demoraba en cargar o quedaba uno en negro la pantalla y nada, o sea, yo lo intenté muchas veces y no me dejó ingresar, pero ella creo que ya ella envió al grupo la grabación. Revisen, revisen muchachos si la pueden ver, si pueden ver la grabación en el grupo. De pronto es que a veces no le damos el permiso al público, entonces como que pues no deja verla, pero entonces simplemente es cambiarle ahí una configuración. Pero entonces, si quieren revisen y me cuentan, ¿sí? Y lo hablamos entonces con la profe y solucionamos como sea, ¿vale? Vale, muchachos. Sí, señor profe. Listo. Entonces revisa, Francisca, si quieres revisa y mañana me informas si pudiste verla o no, ¿vale? Ah, bueno, listo, sí, señor. ¿Listo? Y si mira, pues cómo solucionamos. Muchachos, entonces, muchas gracias. Eh, el próximo martes de 8 a 4 vamos a estar en la atención sincrónica, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Si de pronto tenemos alguna pregunta. Uy, muchachos, algo que también se me olvidaba, que se me olvidó de pronto en las consideraciones de las evidencias. Hay algunos aprendices que están haciendo plagio, tengamos cuidado con eso, por favor. Si nosotros utilizamos, vuelvo y repito, esas herramientas de inteligencia artificial, por favor, revisemos, constatemos la información. De hecho, en el mismo ChatGPT hay un letrero abajo que le dice, por favor, constate la información, ¿sí? Porque a veces nos puede dar información equivocada. Puede pasar, puede pasar. Por favor, muchachos, nosotros estamos haciendo, y esto es un hilo conductor desde que iniciamos con la empresa de proyecto formativo, ¿sí? O sea, se supone que de eso es que estamos haciendo nosotros todas estas evidencias, ¿sí? O sea, bueno, esta es un poco más transversal, porque si se dan cuenta no está muy enfocada a lo que es la empresa, es algo como, porque hasta ahora estamos iniciando, ¿cierto? Digamos que son como una introducción a lo que vamos a ver más adelante. Una pregunta que ustedes no me hicieron, pues esta la podemos hacer también en grupo, ¿vale? Esta evidencia también la hacemos en grupo. Y bueno, listo. Digo lo del proyecto, muchachos, porque es que encontré unas evidencias que iniciamos con una empresa de, no sé, de logística, después pasamos a una fundación, después pasamos a otra empresa y no, o sea, digamos que el aprendiz está ahí pues equivocado, ¿cierto? Y todas, digamos que todas esas evidencias están en D, porque pues la idea es que sigamos un hilo conductor desde que iniciamos. Entonces, esas observaciones que se me olvidaban, muchachos, que estén muy bien, que pasen una buena noche y que tengan un excelente fin de semana, una excelente Gracias, semana profe, también. igualmente. Hasta luego, Mónica, que estés muy bien. Gracias, profe. Feliz noche. No hay que hacer asistencia. Yo la saco acá, es que a veces ustedes tienen como inconvenientes, entonces yo la estoy sacando automáticamente y me salen todos los que están acá, entonces me parece mejor. Okay, vale. No te preocupes, Mónica. Chao, William, que estés muy bien, hasta luego. Chao, profe, buenas noches, hasta luego. Gracias. Chao, Francisca, que estés bien. Hasta luego. Gracias.